Esperamos que os resulte interesante y vamos a hablar de identidad digital descentralizada o soberana, conocida por sus siglas en inglés SSI, Self-Sovereign Identity, que se sustenta en tecnología, blockchains y también en biometría. Hablaremos de estas tecnologías, de cómo combinarlas, de qué usos y aplicaciones podría tener esa suma de tecnologías para ganar precisamente en seguridad. Y os estáis preguntando, ¿por qué hablar de estas tecnologías y por qué hacerlo conjuntamente? Pues porque estas dos compañías españolas, FaceFi, para los que no lo conozcáis, es líder en soluciones biométricas y tecnologías de autenticación, y 480, somos una empresa de software cloud y ciberseguridad, ambas, por cierto, cotizando en BM Growth, están trabajando conjuntamente en un proyecto pionero que integra la biometría en la identidad digital descentralizada, como hemos dicho, basada en tecnología blockchain, en la cadena de bloques. Es un proyecto que ha recibido una ayuda del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, el IBACE, dentro de los proyectos I+D en cooperación PIDCOP de la Comunidad Valenciana de la convocatoria 2021. Es una convocatoria que está financiada con proyectos, con fondos europeos, con los fondos FEDER. Yo, sin extenderme más, presento a los participantes, los protagonistas de este webinar, que son los expertos en la materia y son los que podrán daros a todos los detalles y responder al final de sus intervenciones a vuestras preguntas. Si tenéis alguna pregunta, la podéis ir dejando a lo largo de sus intervenciones del webinar a través del chat. Las contestaremos al final, que hemos reservado unos minutos para contestarlas. Pues sin más, Sergio Aguado, presento, es el CEO y cofundador de 480, y Jorge Félix, que es Quality Systems Director de FaceFi. A los dos les doy la bienvenida a este webinar. Y sin más, entramos en materia ya, que es lo que han venido a escuchar los asistentes y las asistentes. Hemos oído hablar seguro de estas tecnologías de identidad digital descentralizada, de blockchains, de biometría. Quizás hayamos oído hablar de ellas por separado, pero vamos por pasos, y para que lo entendamos bien, queremos saber cómo funcionan cada una de estas tecnologías. Si os parece, empezamos por ti, Sergio. Por ejemplo, explícanos, y con algún ejemplo que siempre se entiende mejor, qué es eso de la identidad digital descentralizada, que además está basada en blockchains. Muy bien. Si vamos a descomponer un poco pues, todas las piezas del puzzle, empezaríamos por la SSI, la identidad digital descentralizada, y también por el blockchain. Bien, identidad digital descentralizada. Empezamos por identidad, ¿no? La identidad es qué es lo que nos define, ¿no? No solo como personas, también esto puede funcionar con máquinas, ¿no? Cómo identificamos a las máquinas. Pero empecemos por las personas, que es lo más sencillo, ¿no? A mí me identifica, pues, quizás mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi número nacional de identidad, que es como a nivel estatal, pues, identificamos a las personas con ese número. Y bueno, y luego una serie de atributos más, como pues, qué carrera he estudiado, qué permiso de conducir tengo. Es decir, toda pieza de información que se os ocurra que en el pasado os han pedido en un formulario, pues esa forma parte de vuestra identidad, ¿no? Entonces, identidad digital descentralizada. La identidad, podríamos hablar más de ello, pero pasemos a lo siguiente. Digital, pues bueno, eso lo tenemos claro. Se ha digitalizado, se ha pasado por un proceso informático para guardarse de forma digital, no en papel, sino que queremos es tener lo hemos tenido guardado en un soporte digital. Bueno, tenemos el DNI electrónico, tenemos el carnet de conducir, que cada vez más lo llevamos en el propio móvil. Es decir, ya se están dando un poquito pasitos en ese sentido para todo lo que es nuestra identidad, todo lo que es nuestra información esté digitalizado, ¿no? Pero la clave está en la tercera de las patas, que es la descentralizado. ¿Qué significa descentralizado? Pues que en lugar de estar ese dato en tráfico, en lugar de estar pues en los servidores de un banco, de la propia universidad, es decir, de la entidad emisora de esos datos, la identidad, digamos, toda la información reside de forma, pues eso, descentralizada por todas partes. En este caso, por tema de, ya avanzaremos más en el webinar, reside en el propio usuario. Es decir, nosotros como usuarios somos los propietarios de la información, y esa información reside finalmente en nuestro teléfono móvil, en nuestra aplicación, es decir, en un soporte que controlamos nosotros, que ahí es una de las partes más disruptoras de la tecnología, ¿no? Que
Si bien se puede guardar una copia de esa credencial en un tercero, pero podemos tenerla nosotros y solo con nosotros, sin necesidad digamos, de hacer una certificación manual llamando por teléfono, pidiendo pues, que alguien nos coteje que en efecto somos quien decimos ser, que en efecto tenemos ese título universitario, que en efecto tenemos ese carnet de conducir. No hace falta ni preguntar a tráfico ni a la universidad, sino mediante algoritmos matemáticos se puede certificar que en efecto esa credencial es válida, que es una de las claves de la tecnología, ¿no? Es decir, no solo tener ese certificado, esa credencial, sino confiar en lo que es en las matemáticas, confiar en la tecnología para cuando alguien nos solicita esa información, dárselo y que él mismo pueda verificar sin necesidad pues, de pegar un telefonazo, de escribir una instancia, de pasar por notaría, de una manera mucho más ágil de tratar la información. Así que diría que eso, de forma un poquito resumida, sería lo que es la identidad digital descentralizada. Es un nuevo paradigma para que la información, en lugar de residir en terceros y que ellos sean los que den fe de la información, los que custodien únicamente la información, darle la vuelta y que sean los propios usuarios los que sean los propietarios de la información. Y que solo con la interacción pues, digamos, del interesado y el que tiene la información sea suficiente. Es decir, si hay una persona que quiere saber si soy mayor de edad, con, con una simple interacción tecnológica entre esa persona y yo, podríamos verificar que en efecto soy mayor de edad, sin necesidad de verificar con un tercero, sin necesidad de preguntar al Estado o a quien haya emitido esa credencial que si esto de verdad es válido o no, ¿no? Eso lo iremos viendo porque así de primeras puede parecer muy grandilocuente o podría parecer complicado, pero puede simplificar en el momento que esto se implante de forma masiva muchísimo la toma de datos. ¿Vale? Es decir, pensemos en un formulario con 40 campos, cuántas veces nos han pedido los mismos datos una y otra vez, nuestro nombre, apellidos, DNI, pues a lo mejor cuenta bancaria, estudios, permiso de conducir. Bueno, echemos un poquito la vista atrás de todo lo que nos han pedido. Pues esas interacciones veremos cómo se pueden simplificar. Pero bueno, por no extenderme más, si parece, Jorge, sigue con biometría y te dejo hablar un poquito y luego continúo yo con blockchain. Exacto. Una vez conocemos una de las patas del proyecto, ahora Jorge que Sí. nos explique la otra. Pues yo me quedo principalmente con lo que ya ha introducido Sergio, que es la parte de la digitalización de la identidad. Nosotros desde FaceFi hemos vivido ese proceso que en los últimos 10 años ha evolucionado dramáticamente y ha pasado de lo que inicialmente eran ciertas tecnologías exclusivamente biométricas, por eso nosotros llevamos en el nombre el afijo de biometría, a ser todo un proceso mucho más complejo, con mucha más variedad de datos y con muchas más metodologías para el tratamiento, obtención, registro y validación de esos datos de los que se utilizaban inicialmente. Inicialmente únicamente se utilizaban en cierto software tecnologías de reconocimiento, casi siempre facial, y de prueba de vida, que sencillamente valían para verificar o identificar que la persona que se presentaba ante la tecnología era la que se había registrado para utilizar el servicio o para enrolarse en un determinado sistema. Y la prueba de vida, que era la que garantizaba que esa persona que se estaba mostrando ante una cámara, ante una tecnología, del tipo que fuera, era una persona lícita real, que no era una fotografía, un vídeo, etcétera, ¿no? Pero esto, especialmente con la pandemia, se aceleró bastante y saltó a otros tipos de técnicas adicionales, como la validación morfológica de los documentos de identidad, que hablaba Sergio, que se utilizan durante el proceso de identificación, extracción de esos datos, métodos de OCR para extracción de esos datos de esos documentos, verificación de esos datos contra bases de datos gubernamentales, otro tipo de bases de datos, y salta finalmente ahora a lo que es la identidad digital. Este último salto, que es el que es más significativo, es el que nos ha dado la gran oportunidad de colaborar conjuntamente con vosotros, con 480, y unir fuerzas y generar esta tecnología conjunta
que va a ser sin duda el nuevo paradigma, la nueva forma de identificarse por todas las garantías las que vamos a ir entrando a lo largo de la charla, y que son sobre todo un valor añadido para el usuario final, que es el baluarte que debemos defender sobre todo. Con esta suma de tecnologías, ¿no? Esta combinación que ahora dices, gracias a este proyecto conjunto, al final, ¿cómo cambia el proceso de identificación de una persona, el onboarding o el acceso a un servicio digital? ¿Cómo está cambiando o cómo va a cambiar gracias a esta suma de tecnologías? Si te parece, Pues en en este caso primer empezamos. lugar, se convierte en un proceso más garantista, que es lo más importante, más garantista para el usuario final. Hemos alcanzado una acumulación de datos cada vez mayor de los usuarios que están en las plataformas digitales, y el propio usuario tiene una percepción de falta de control sobre sus propios datos, y las entidades gubernamentales también tienen una gran preocupación sobre esta cuestión y un gran interés en que los derechos de privacidad digital, etcétera, se mantengan, ¿no? Estas tecnologías que presentamos aquí están ayudando principalmente a que esos datos que se comparten sean exclusivamente datos que el usuario es perfectamente conocedor de que va a compartir, y los mínimos posibles, luego en los casos de uso lo veremos, los mínimos posibles necesarios para que el usuario pueda operar sin ningún tipo de fricción, que es también la tendencia del mercado, la mínima fricción en sus procesos de identificación y de validación, sin perjuicio de la seguridad en entornos de Internet, que esto es la parte más importante. Y al quedar de alguna manera estandarizado también de esta forma de uso de los datos, por otro lado, otra ventaja que supone es que esta estandarización ayuda a los reguladores a generar marco normativo, como se ve en un futuras normas que están ya en periodo de borrador, tales como IDAL 2.0, etcétera. Marcos normativos comunes que ayudarán a que todas estas tecnologías y las diferentes características que tienen se conformen en un formato estándar que, independientemente de los avances tecnológicos que utilicen por detrás, permitan esas garantías de las que hemos hablado. Sergio, ¿qué podemos añadir sobre cómo cambia el proceso de identificación gracias a la suma de estas tecnologías? A ver, más que el proceso de identificación, lo que va a ser muy disruptivo el SSI es en la toma de datos. De nuevo, imaginemos que, Bárbara, que vas a hacer un seguro, que vas a contratar un seguro y requieren pues, de nombre, apellidos, DNI, pues si tienes coche o no tienes coche, pues, familia a cargo, bueno, cualquier dato de nuevo que se nos pueda ocurrir en la toma de un seguro. Ahí lo que comentaba antes Jorge, muchos de esos datos los tenemos en Internet, y la idea que poco a poco toda esa información seamos más conocedores de no solo lo que tenemos, sino de cuándo lo damos, ¿no? ¿Cómo se traduciría? Pues en que por parte del seguro a ti te pregunten, Bárbara, que quieres todos esos datos. Igual que se hace ahora, ojo, pero ahora lo puedes rellenar o bien en papel, como tradicionalmente, o bien a través de un formulario web. Pero si los datos tú ya los tienes en tu wallet, luego llegaremos un poquito más adelante a eso, están en tu poder, y además hay un marco en el que han definido que el nombre siempre se va a guardar de la misma forma, que tu fecha de nacimiento siempre se va a guardar de la misma forma, que si tienes un permiso de conducir siempre se va a guardar de la misma forma. A ti lo que harán es como que te enviarán una solicitud de información estandarizada con todos los datos que necesitan, y hará match con toda la información que tú tienes en tu propio wallet, en tu propiedad. Si de esos 40 datos, 30 ya los tienes, ¿vale? Ese proceso de toma de datos se va a agilizar muchísimo, porque harán match. Y decir, mira, necesito nombre, apellidos, fecha de nacimiento, personas a cargo, número de teléfono. Si todos esos datos tú ya los tienes en tu propiedad, además certificados, que es más importante todavía, cuando tengas que enviarlos de vuelta,
el proceso es automático. Digamos cómo se te autorrellenará. Pensemos el rellenado en Google del usuario y la contraseña, que es una que se te almacena en Chrome. Bueno, te almacena en tu navegador, pues llevadlo al extremo. Es decir, todos tus datos que son de tu propiedad te los podrán pedir, pero es que no tendrás que ir tú a buscarlos. Cuando te los piden se llaman como el estándar, es decir, como se espera que estén guardados, todos esos datos los podrás proporcionar de forma automática. Y además, de forma síncrona, te lo pedirán, tú tendrás que aceptar y tú dirás exactamente qué dato envías y qué no. Que si de tu DNI hay muchísimos datos. Yo siempre que tengo que fotocopiar mi DNI y enviarlo a alguien, a mí me da, no sé, me da cosa que tenga que saber cómo se llama mi madre, mi padre. ¿A qué le importa cómo se llama mi padre y mi madre? Yo lo único que quiero saber es mi DNI y sin embargo te piden todo. Bien, pues con el SSI toda la información tuya está mucho más desgranada, más grano fino, y cuando te piden algún dato, te piden ese dato en concreto, no todos. De forma que de nuevo, eres más propietario de tus propios datos, tienes muchísimo más control. Para mí ese va a ser uno de los cambios más radicales, pero con diferencia, digamos, esa toma de datos. Habéis apuntado tú ahora, Sergio, de ese control de datos que también mencionaba Jorge, de que es una suma de tecnologías que al final lo que hace es un proceso mucho más garantista. Habéis ido mencionando algunas ventajas o beneficios que puede tener la aplicación de estas tecnologías, ¿no? Pero os preguntaría por otras que pueden acabar favoreciendo pues, al funcionamiento de los negocios o al funcionamiento de las personas, ¿no? Pero ¿cuáles son o qué ventajas destacaríais, aparte de estas que ya habéis ido mencionando un poco, ¿no? Aparte de ese control que se deposita en la persona usuaria del control de sus datos? Es que ya es mucho. Es que es mucho. Es que para las empresas, de nuevo, estamos acostumbradas, ahí por ejemplo, este proyecto creo que a nivel de 480 nos puede, muy interesante para nosotros. Nosotros somos una empresa que digitalizamos procesos. Y los datos, de nuevo, no son de las personas, pueden ser la empresa. Nosotros como empresa, como 480, tenemos infinidad de datos. Yo no sé cuántas veces habré tenido que poner cuándo ha sido fundada 480, qué día, qué mes, qué año, por qué notario, qué número de protocolo. No sé, nos lo habrán pedido 200 veces. Y siempre ves a buscarlo y lo pones a rellenar. El ingente ahorro en costes que eso puede suponer no solo para las personas, sino para las empresas, de nuevo, es la parte fundamental para mí de todo el proceso. Podría dar alguna mejora más, pero es que eso es la pieza fundamental, con diferencia. Para ti, Jorge, ¿hay alguna otra ventaja que añadir a esta suma de tecnologías? Pues hay un aspecto fundamental que es la seguridad que se le aporta extra a este proceso. Voy a poner un ejemplo aprovechando lo que acaba de decir Sergio. Sergio ha dicho la de veces que ha tenido que repetir e introducir ciertos datos, que con esta suma de tecnologías, una de las implicaciones más importantes es lo agnóstico que es el usuario a esa introducción de esos datos, pues esto que se hace en una capa por debajo y que él conoce, pero que le evita hacerlo específicamente. Y esto tiene que ver con cierta transformación que vimos nosotros en la tecnología cuando Facey fue una de las primeras empresas a nivel mundial que cambió la prueba de vida del usuario utilizando la prueba de vida facial, utilizando métodos activos a métodos pasivos. Es decir, las primeras pruebas de vida que habían, se le pedía al usuario que hiciera algún tipo de movimiento o parpadeara o algo para demostrar que estaba vivo. La evolución de eso fue la prueba de vida pasiva, en la que el usuario en ningún momento sabía cómo se hacía, en qué momento se hacía, no tenía que hacer nada, era un proceso con menos fricción para él, pero se validaba que estaba vivo. El hecho de que no se le pidiera hacer nada, paradójicamente, convirtió a la tecnología en más segura. Hizo que fuera más difícil atacarla, puesto que no se sabía cómo había que atacarla. Como no había un movimiento específico que era con el que se validaba la prueba de vida, pues se permitía esto. Y esto va a pasar ahora también con este método. El hecho de ser capaces de validar ciertos datos de identidad
en ciertas plataformas sin especificar, sin tener detalles sobre qué datos son, en qué forma se transmiten, etcétera, para el uso del servicio, va a dar una nueva capa de seguridad que va a ayudar a la tecnología, perdón, al usuario final. Y por otro lado, solo como añadir una ventaja más, se hicieron varios intentos en su momento de crear alguna especie de interfaz común, incluso hay una norma ISO para esto, para que diferentes tecnologías de biometría y de identidad que habían al principio, que surgieron al principio por parte de diferentes empresas, fueran compatibles unas con otras. Es decir, que el patrón biométrico, por ejemplo, que generaba una determinada empresa, pudiera ser utilizado en la tecnología de otra empresa. Pues esto fracasó totalmente. Nunca llegó a utilizarse. Al final, quien adquiría una solución de identidad, de biometría, lo hacía al completo con una única empresa porque nunca hubo esta compatibilidad, ¿no? Yo creo que este nuevo paradigma hace que sí que obliga que sí que vaya a existir esta compatibilidad y abrirá más vías a ese estándar que hemos hablado al principio, ya que con esa estandarización la competencia sea mayor y el beneficio para el usuario también. Sí, un comentario, Bárbara, que antes que se me ha olvidado, también incidiendo en una de las frases que decía Jorge. Ahora, claro, alguien que lo esté escuchando dirá, bueno, Sergio, pero si imaginemos que tuviéramos un plugin en el navegador que nos autocompletara datos, y con eso ya estaría resuelto, no haría falta meterse en un lío tan grande como el SSI. Y es cierto, a ti te piden datos, a lo mejor el navegador te diría, quiero esto y lo otro, y tú lo comunicarás. Hay una parte muy fundamental que hemos pasado un poquito de puntillas, aunque lo ha puntualizado antes bien Jorge, que es la verificación, ¿vale? Si nosotros autocompletáramos, pues lo que decíamos antes, el notario, el CIF, el número de protocolo, mi DNI, vale, lo podemos autocompletar, pero la otra parte no tendría manera de certificarlo, es decir, debería llamar pues, a ese notario, debería llamar a la universidad, debería pues, contactar con el Estado para verificar con la policía o con quien fuera que ese DNI es de quien dice ser, con SSI y toda la algoritmia que hay detrás, la seguridad que tiene de base, cuando tú emites una credencial, está securizada. Tú puedes comprobar que en efecto ha sido generada por el Estado, por la Dirección General de Tráfico, por la universidad, por quien fuera. Es decir, en el propio certificado, ahora pensemos por nuestro título universitario firmado por el rey. Y bueno, pues, ¿cómo verificamos que eso es válido o no? Pues demos una pensada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a la universidad? Pues es la única manera probablemente que tendríamos. O llamamos al Ministerio de Educación, pues igual también. Esto, cuando se nos emite una credencial dentro del marco de SSI, automáticamente podemos saber que ha sido generada por tal entidad, ¿vale? Y eso, de nuevo, no solo digamos que toda la foto final no solo favorece al usuario, sino al que recibe los datos, porque tiene una seguridad mucho más grande de que en verdad lo que tú has proporcionado es un dato válido. Porque no es que tengas tú un dato en tu posesión, lo puedas modificar y ya está. No. Ha tenido que ser emitido por alguien. Es decir, cuando yo tengo en mi posesión cuál es mi nombre, mi apellido, mi fecha de nacimiento, pues no sé, mi carrera, todos esos datos han tenido que ser generados por alguien, ¿vale? Por el Estado, por la universidad, es decir, no es que me lo haya inventado. Hay muchísimas patas de seguridad en todo el proceso que hacen que no solo el proceso de retoma de datos sea más sencillo, sino que si se quiere verificar los mismos ya no te diría sencillo, es infinitamente más sencillo, de hecho es automático y es totalmente distinto a lo que pasa ahora. De nuevo, de los formularios 200, 300, los que haya rellenado, pues estoy convencido de que, no sé, 1 o 2 personas lo habrán verificado en algún registro. La mayor parte pues, lo habrán dejado estar porque el tiempo que necesitas para verificar que ese dato es válido no merece la pena el esfuerzo. Es decir, son casos puntuales en los que de verdad esos datos proporcionados se llegan a verificar. Pero, claro, es que es un proceso que nos puede parecer digital, pero no lo es tanto. Es decir, digital a lo mejor la toma de datos, pero no la verificación de los mismos.
Ujú. Esta ventaja que comentabas, ¿no? Verificación sumada a la seguridad que habéis ido mencionando, el mayor control de datos, eh, digamos que es como la presentación de estas tecnologías de las que hemos ido hablando. Y ahora me gustaría, aunque los habéis ido mencionando un poco en algún ejemplo, pero de los casos de uso, las soluciones prácticas que podríamos llevar a cabo a través de esta suma de tecnologías. ¿En qué sectores o ámbitos se podrían aplicar? No sé si quieres empezar, por ejemplo, en este caso tú, Jorge. Mm, de la misma manera que el onboarding digital y la biometría se han extendido a casos de uso en todos los ámbitos, en todos los sectores de negocio, en este caso especialmente aparecen los mismos casos de uso y puede que algunos más. Yo voy a explicar dos que se me ocurren y que creo que pueden sumarizar un poco, resumir todos los bondades que acabamos de explicar Sergio y yo sobre este este conjunto de tecnologías, ¿no? El primero, las aplicaciones al ámbito de la salud. El e-health que le llaman o todo lo relativo al campo de la salud, especialmente cuando se trata de los datos del paciente. Porque aquí una de las pilares fundamentales del Self-Sovereign Identity, que es su garantismo respecto de la privacidad, aquí es vital y cada vez más por la forma en que se prestan los servicios de salud y lo complejo y el volumen de especialidades que existen, cuando uno llega a un hospital o a un centro médico a hacer algún tipo de gestión o de pruebas de salud, etcétera, pasa por las manos de muchos profesionales. Y generalmente, a fecha de hoy, lo hace con todos sus datos, compartiéndolos con cada uno de los profesionales con los que se va cruzando. Con los celadores, con recepción, con cada una de las enfermeras y médicos, puesto que no hay todos tienen acceso, o la mayoría de ellos tienen acceso a todo el conjunto de sus datos médicos, ¿no? En este caso, esto que acabamos de explicar, todas estas ventajas y características del Self-Sovereign Identity, una de las principales cuestiones que tiene es que vamos a poder, durante todo este trayecto, proporcionar exclusivamente a cada una de las etapas en las que estemos interactuando con uno de los profesionales de la salud, los datos que se requieren exclusivamente para esa fase. De forma que no todo el mundo tiene por qué ver mis datos de mis pruebas de salud, que podrá ver las que tengan que ver con traumatología, el traumatólogo, las que tengan que ver con... Y no todo el mundo tiene por qué ver mis datos de identidad, que pueden no interesar al médico final, pero sí a las primeras fases administrativas iniciales, etcétera. Es como lo que Entonces, comentaba Sergio del DNI, para qué le exactamente. interesan el nombre de mi padre y de mi madre, ¿no? Según qué Exacto. trámites. Pues sería lo mismo Esto, aplicado al sector de la salud, Y ¿no? además, sí, y efectivamente. además quizás de los sectores, perdona Jorge, Sí, sí. es que me parece un sector de los más beneficiados y con este tipo de tecnología y también por otra razón. Ahora imaginemos, Jorge, que te vas a Nueva York de un viaje y tienes un problema médico allí y necesitan pues, tus datos. ¿Dónde están tus datos? Porque tú deberías saber ser propietario. Decir, si te han hecho una prueba médica, pues que los datos sean tuyos. Da igual que lo hayan hecho en la pública que en la privada, que tú seas propietario de esos datos. ¿Dónde están esos datos? Pues probablemente estarán en el hospital, podrán ser compartidos entre hospitales, pero la burocracia necesaria para compartir esos datos entre instituciones públicas y privadas es una locura. No sería más fácil que esos datos fueran como mínimo propiedad nuestra, como mínimo, que puedan estar donde están hasta ahora, me parece perfecto, pero cuanto menos que también estén en mi poder y que yo sea dueño de mis datos y se los pueda proporcionar a quien quiera y en donde quiera, ¿vale? Es decir, en el sitio que quiera. De ahí el concepto también descentralizado, ¿no? Y de nuevo, en el sector bancario a lo mejor ese uso no lo vemos tan claro, pero en el de salud es que cubre todos los Es vital. espectros del SSI, ¿no? No sé, Sin ir a Nueva York, ¿eh? Nosotros tuvimos el sí, caso familiar sí,
de un accidente, una rotura de un brazo de la niña fuera de la Comunidad Valenciana y Sí, esos bueno, datos no eran sí, accesibles desde la por no Comunidad entrar en Valenciana. política, sí, o por política o burocracia No, no, local, sí, sencillamente pero sí que es verdad, es que incluso Y te de una mueves comunidad autónoma de otra no sí, tienen esa, el sí, historial clínico no está compartido, digamos, ¿no? claro, y es exacto, que exacto. y al final es que eres tú, es que esos datos deberían ser como mínimo, ya digo, yo no digo que sean exclusivamente, eso ya puede ser debatible, pero como mínimo deberían poder estar en tu poder. Y si tú en un momento determinado quieres una segunda opinión, quieres en un futuro incluso tener todas tus radiografías y utilizar un servicio online para detectar cáncer de mama con 4 años de antelación, como se ha visto ya en algunas, por qué no vas a poder utilizar eso, tu propia información bueno, para poder utilizar un servicio de terceros, tanto público como privado, nacional como internacional? Los datos son tuyos, deberían ser tuyos como mínimo, digo, como mínimo. Y el sector salud es que es de los más beneficiados, sin duda, cuando esto se extienda. ¿Qué otros ámbitos que te hemos cortado, Jorge, cuando estabas hablando del No, sector no, sanitario? es un Pero ejemplo excelente. Luego ayudará en sectores como algunos como los que nosotros tenemos amplia experiencia y Serie 480 también, como el bancario, mejorará drásticamente muchos de los procesos que se llevan a cabo. Y esto en los tiempos que corren sabemos que es importantísimo la habilidad o el dinamismo para ser capaces de analizar información entre diferentes plataformas financieras que cada vez tienen características más complejas y cualquier otro tipo, yendo ya a negocio más B2C o incluso retail, etcétera, cualquier negocio de unificación de servicios que están muy en boga y que cada vez están más digitalizados, se van a beneficiar tanto el propio sector de negocio como el usuario final. Pongamos, por ejemplo, negocios que se han digitalizado mucho, como el alquiler vacacional, con plataformas como Booking o como Airbnb, etcétera, que siguen teniendo un salto importante en el momento en que pasan de lo digital a lo físico, en el momento en que un usuario, un cliente, ya tiene que acceder físicamente a la localización de vacaciones que ha alquilado, etcétera, porque no hay una forma estándar o clara de identificarse para acceder a cada uno de los propietarios lo hace de una forma, pues esto dará esa estandarización, ayudará a preparar esa estandarización para volver de nuevo convertirlo como otro nuevo valor añadido de la digitalización a los servicios que prestan estas plataformas, incluyendo el estandarizar cómo se identifica a la hora de acceder a su solución de vacaciones o lo que sea. Y así se puede ir aplicando a muchos otros sectores en los que ya se está extendiendo accesos a recintos deportivos, lo que hablaba antes Sergio, identificar, ser capaz de, cuando voy a acceder a unas instalaciones donde se requiere ser mayor de edad, no tener por qué compartir mi fecha de nacimiento, sencillamente contrastar si realmente soy mayor de edad y punto. Y de nuevo en la línea de la privacidad y de compartir exclusivamente la información que se requiere para consumir un servicio. ¿Algún otro caso de uso que querrás destacar, Sergio, aparte de los que ha comentado Jorge? Por ejemplo, muy derivado también de la seguridad, pero física, en los aeropuertos, por ejemplo, el check-in dentro de los aeropuertos, el onboarding al propio avión, todo el historial, por ejemplo, de viajes de una persona, que te lo soliciten y tú si quieres lo das o no. Y si imaginemos que hay un proceso de check-in un poquito más prioritario, si tú puedes certificar que has viajado pues tantas veces, ¿no? Una serie de requisitos que puedas tener en el check-in, ¿no? en el onboarding dentro del aeropuerto. Pues no, si a ti te piden los datos, tú los proporcionas, tu pasaporte de forma automática, tu registro de que no has pasado por ciertos países que en los últimos meses, todo lo que de nuevo vemos en un formulario en papel, por ejemplo, os habrá pasado, ¿no? De viajar al extranjero y que os pasan un formulario de
has pasado por tal país en estos últimos meses, otra vez nombre, apellidos, DNI, ese proceso de acceso a las puertas de embarque, por ejemplo, también puede ser automatizado. Es que es prácticamente todos los negocios que tengan un componente digital, que pidan datos, serían beneficiarios del mismo. Y estamos hablando todo el rato de datos y mencionado antes, y también lo habéis ido apuntando, la privacidad, ¿no? La protección de datos, y cuando hablamos de datos es importante tener en cuenta todo el cumplimiento normativo. En este caso, ¿cómo se contempla en este tipo de soluciones que se ajusten precisamente al cumplimiento de la privacidad, de la protección de datos? ¿Cómo se hace? Sergio, si quieres empezar. Sí, no acabo de entender del todo cómo se ajusta él. ¿Cómo nos ajustamos al cumplimiento normativo en la suma de estas tecnologías, ¿no? Que ya que hablamos tanto de datos, de la protección de datos, Vale. de la privacidad, Sí, con es que este cambio de paradigma que comentabas. aquí el tema es que el dato es tuyo. Es que aquí es mucho más fácil, digamos, establecer normativa cuando el dato es tuyo. Es decir, al minimizar el guardado de los propios datos y que estos datos residan en el propio usuario y que encima se guarde tengas una auditoría de cuándo han sido solicitados y cuándo se han enviado, es que esto va en favor de la protección de datos, porque los datos ya dejan de estar en servidores del propio, bueno, pues en servidores de Google, Facebook, Meta, el propio Estado, podrían estar solo en tu propiedad, de forma que lo que es... Y luego hay una parte muy importante. Hay muchas veces que las empresas se guardan datos porque es práctico guardárselos, porque pedírselos al usuario cada vez es un proceso tedioso. Cuando se simplifica ese proceso de toma de datos y creo que lo que va a poder ocurrir es que haya muchas empresas que no necesiten guardar tantísima información de lo mismo, sino solo a lo mejor el enlace, es decir, a dónde está el dato, pero no guardarse toda la información per se. Yo creo que es que esto en materia de protección de datos, de seguridad, del gobierno del dato, quién lo tiene, es un paso adelante, vamos, enorme. ¿Alguna cosa que añadir, Jorge, a esto que comentaba? Sí, esto que ha dicho Sergio es muy importante porque la tenencia del propio dato es una parte vital. Ahora mismo no está en manos del usuario final, no es el usuario final el que es el portador del dato y el que puntualmente lo comparte a cada uno de los servicios a los que va a utilizar, empresas, etcétera. Blockchain permite esto. Esto es lo que ha explicado Sergio. Blockchain permite esa tenencia del dato por parte del usuario final y, por tanto, que no haya almacenamiento de datos en otros terceros. Y esto, adicionalmente, es una garantía a la hora de ataques de seguridad que vemos todos los días. Como, bueno, no voy a nombrar ninguno particular, pero hay noticias prácticamente semanalmente sobre ataques a sistemas de diferentes instituciones, incluso algunas del sector salud, etcétera, donde como el dato está almacenado allí, el dato se roba. O sea, se está poniendo por una debilidad de seguridad de una determinada empresa o de un determinado servicio, el dato que se acaba exponiendo es el del usuario final. Y esta es principalmente la exigencia de garantía que tiene el regulador ahora mismo. Y donde va a poner su máximo esfuerzo, donde nosotros consideramos, no podemos hablar por parte del regulador, evidentemente, de los diferentes reguladores, pero estamos convencidos de que los diferentes reguladores y la Comisión Europea, etcétera, van a poner mucho hincapié en el hecho de que se deba dar esa garantía de seguridad sobre el dato final del cliente. Y van a apoyar mucho, como ya lo han hecho en este proyecto que, como bien has indicado, Bárbara, está financiado precisamente por fondos europeos. Van a apoyar mucho iniciativas que garanticen que el propio usuario es el garante del dato, o sea, que la tecnología es la garante del dato y que el propio usuario el tenedor del mismo.
En todo esto que estás comentando ahora y estáis comentando los dos, la propiedad del dato, yo me pregunto, ¿las máquinas podrían ser propietarias de los datos? Sí, totalmente. Al final, yo puedo ser Sergio Aguado, una persona física, pero el ordenador que tengo delante, un servidor de los que tenemos, perfectamente pueden ser usuarios de SSI. Usuarios, pero con personalidad, con identidad. Al final, si añadimos a las máquinas parte de esa identidad, se puede ayudar se abre un abanico también muy grande, ¿no? Imaginemos a nuestro propio navegador, que le dotemos de una identidad, ¿no? Pues que pertenece a Sergio Aguado, o que pertenece a 480, o que pertenece a una empresa de España, o que pertenece a un ciudadano español, o que pertenece... Pensemos cualquier atributo que le podamos dar a una máquina. Bueno, pues cuando se identifique ese navegador ante una página web, esa página web le podría requerir, vale, yo solo dejo entrar a personas españolas, yo solo dejo a personas de empresas españolas, yo solo dejo a personas mayores de edad, ¿vale? Eso es importante. Por ejemplo, cuando entras en una... bueno, parece estúpido, pero claro, la única manera que tienes de pedirlo, ¿no? Entras a una página, eres mayor de edad, pues si tienes 17, pues ¿quién no le ha dado al que sí, no? Porque a ver cómo alguien lo verifica hasta que no te pidan el DNI. Bueno, pues con ese proceso de toma de datos, que no se hace de otra manera porque es complejo, es muy complejo, rompería prácticamente toda la usabilidad, por lo menos en lo que es la fase de onboarding. De esta manera también se simplificaría. Si la propia máquina tiene una identidad asociada a una persona o no, podría simplificar eso, muchos procesos de identificación, ¿no? Eso sería un buen ejemplo. O que, por ejemplo, dos servidores se comuniquen entre ellos, pues podemos hacer que se podría hacer capas de seguridad en la red que solo pueden establecerse enlaces de comunicaciones en base a una certificación que alguien le haya dado, ¿no? Imaginemos que solo quiero que un servidor mío, que es crítico de una entidad bancaria, pueda ser conectado con con una máquina que tenga un estándar de seguridad X. Pues bueno, eso es una certificación que se le podría, digamos, atachear, se le podría adjuntar a una máquina y proporcionarla en las comunicaciones. Creo que ahora mismo es complicado vislumbrar el abanico de posibilidades que tiene esa tecnología porque rompe un poquito por completo cómo se hace ahora, ¿no? Porque esas credenciales verificables apenas existen en el día a día. ¿No? Ahora mismo trabajamos vale, estaremos muy digitalizados, pero lo que es la parte de identidad, por desgracia, sigue siendo mucha en papel, fiándonos de formularios que son digitales, pero los datos van tecados a manija, ¿no? Y no hay una verificación en el otro extremo. Cuando esto se popularice va a cambiar muchísimo los dos mundos. El de toma de datos, el de la verificación de los mismos, la comunicación entre máquinas, porque va a ser mucho más sencillo verificar, digamos, emitir credenciales y verificarlas por la parte que las solicita. Cambiará, de nuevo, muchísimo los flujos de trabajo. Ujú. En esto ya vamos acabando y recuerdo a las personas que están viéndonos, que nos están acompañando en este webinar, que tienen a su disposición el chat para plantearos preguntas que hayan podido surgir de vuestras intervenciones. Yo os preguntaría, y es un poco en la línea de lo que nos comentaba ahora Sergio, que estamos empezando a vislumbrar, pero que el abanico de posibilidades es muy amplio, pero yo os preguntaría sobre los retos de futuro que abra esta tecnología y la evolución que le veis, que ya le veis una proyección, por lo que he visto y intuyo, muy importante, pero yo os preguntaría a los dos para ir cerrando este webinar, la proyección que le veis y los retos que abre para los negocios. Sí, los retos están ahí, las proyecciones también, pero y una cosa que no se nos olvide destacar en el webinar es que hay una pieza fundamental en todo esto y es la estandarización de la red, me explico. Para que todo esto funcione, y es el punto en el que probablemente apenas hemos oído escuchar de SSI en los últimos años, es que falta no un estándar de lo que son las credenciales, que eso ya está definido, sino una red, digamos, una red en la que estemos todos, de la misma manera que existe Internet para comunicarnos, pues dentro de Internet una red que una a todas las entidades que emiten certificaciones, de nuevo, por ejemplo, una universidad, el Estado, una aseguradora, un banco que diga que tiene esta cuenta corriente. Es decir,
los que emiten las credenciales y los que las reciben. Lo que falta es esa red. Una vez esto se estandarice, ¿no? estandarice, ahí será cuando es el despegue, desde luego. Luego ya, desde luego, llegarán los retos de a ver qué hacemos con todo esto, porque esto es muy disruptor. Pero sin esa red se hace complicado que esto avance. Hay redes que son ahora mismo las corrientes que empiezan a haber redes como públicas privadas, se puede decir. Públicas en el sentido que a lo mejor muchos pueden acceder, pero privadas en el sentido de que están formadas por unos pocos, ¿no? De hecho, la manera de implantar esta tecnología ahora mismo, y lo estamos haciendo, es a nivel comercial, pues oye, hablar con un banco, una aseguradora, decir, oye, montamos una red para todas vosotras y de forma que podáis, que los credenciales que emiten uno, leerlas a los otros, establecer mecanismos de confianza. Pero, sin embargo, esa red sería como un ente aislado. No hay una red que, digamos, que se haya hecho popular en todo el mundo, como, por ejemplo, la red blockchain o la red Ethereum para lo que es el blockchain. Ahora no existe. Yo creo que es el gran reto, que se pongan de acuerdo varios países, como mínimo varios países, o la Unión Europea con Estados Unidos, para que lancen esa primera red para que de verdad se popularice. Porque sin eso, la tecnología está ahí, funcionará de lujo, pero solo podrá funcionar en redes eso, que se apunta a quien se quiera apuntar, ¿no? Sería una comunidad, digamos, pues, que pertenezca a la comunidad. La idea de todo esto es que sea una comunidad mundial, de verdad descentralizada, pero no es una locura, es algo que ya está pasando. Blockchain es así, Ethereum es así, a lo que tiene que ser esto también debería ser así, debería ser descentralizado de verdad. Tenemos una pregunta de una persona que está conectada a este webinar y nos dice, ¿pero ese gobierno de datos que sea el propio usuario no sería más sencillo para posibles fraudes? Entiendo que ayudaría a hacer, propiciaría ese fraude. ¿Podría indicar que soy mayor de edad cuando soy un menor, ya que no hay una validación, certificación externa al interesado? No, justamente lo que permite. Es decir, cuando a ti te meten un certificado, va como, salvando la distancia, imaginemos un cuño, ¿vale? Pues va con un cuño. Pasa que en lugar de ser un cuño en papel, es un cuño criptográfico, es un cuño digital. Cuando tú presentas un certificado, si tú cambias una sola coma, quien lo recibe le dirá que ha habido tampering, que alguien que lo ha modificado en camino. Es decir, si tú, por ejemplo, Bárbara, me pides a mí si soy mayor de edad, cuando yo te digo que soy mayor de edad, tú puedes verificar de verdad que yo soy mayor de edad. Porque puedes certificar que digamos, que mi información me la ha proporcionado esta entidad y que además no ha sido modificada por nadie. ¿Vale? ¿Eso cómo? Matemáticamente. Digamos que eso está en la base de cómo funciona el sistema. ¿Vale? Sí, claro. Que no pasaría en papel. En papel no. En papel yo te diría, te daría una fotocopia de mi DNI y es posible que yo la haya cogido escaneado, la haya modificado, pero aquí es imposible. Criptográficamente es imposible. Hay que tener en cuenta que los procesos que ya se han demostrado como seguros en tecnologías de onboarding y que que utilizan ya sectores altamente regulados como el bancario, procesos de validación morfológica de documentos de identidad oficiales, de extracción de datos de esos documentos, de verificación de la vivacidad de la persona que se ha puesto entre la tecnología, etcétera. Todos estos se siguen produciendo, se siguen haciendo. De aquí surge precisamente la unión de fuerzas entre 480 y FACEI, ¿no? De utilizar ambas ventajas. Se siguen haciendo con la particularidad de que ese dato ya no lo tiene por qué almacenar FaceFi o el banco para el que trabaja FaceFi, etcétera, sino que lo va a tener certificado por esa tecnología que lo ha validado, extraído, etcétera, pero lo va a tener el propio usuario, que es quien con esa garantía de la autenticidad del dato lo va a transmitir convenientemente en cada uno de los procesos que lleva a cabo. Sí, hay un ejemplo muy básico de Jorge Bárbara también, que alguna vez lo hemos comentado, que es, por ejemplo, en la dirección de correo. Y ahora mismo cuando tú me dices, oye, Sergio, dime tu dirección de correo, yo te la doy y tú te crees que es la mía, ¿no? Ahora pensemos en ese y eso cómo se traduce. Digamos, como todo el proceso, ¿no? Habrían autoridades, ¿vale?, que te certificarían que ese correo es tuyo, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Pues de un proceso muy básico, como lo que hemos visto hasta ahora. Te envían un correo, dicen, oye, pulsa en este enlace si de verdad este correo es tuyo. Pulsas y lo que te emiten es como un certificado, como un cuño digital,
diciendo, ese correo es tuyo. ¿Vale? Entonces, cuando a ti, Bárbara, te envío mi dirección de correo, no es que te envíe mi dirección de correo en un campo de texto y ya está. No, te envío un certificado como que alguien, y ese alguien sería una autoridad certificadora, ¿vale? Ha dado fe de que esa dirección de correo es mío. Entonces, si tú, Bárbara, confías en esa autoridad certificadora, ¿vale? Con eso ya vale. Que eso es muy importante, es la cadena de confianza, ¿no? Y esto es muy relevante. Tú a lo mejor, con Bárbara, si te pones a la piel de un banco, igual solo confías en X autoridades certificadoras que certifican en la dirección del correo electrónico, por ejemplo. Y si a ti te llega una dirección de correo certificada por otro más, tú no te vas a fiar. Tú no te vas a fiar, pero si a ti te llega que ese correo ha habido estas entidades que han verificado que de verdad es de quien dice ser, tú te fiarás de ello. Pues con la cara, obviamente, bueno, con la biometría, obviamente, también. Digamos, aquí FaceFig es un actor clave para no certificar una dirección de correo, sino para que esta cara es de Sergio, ¿no? Es decir, para que cuando yo me presente en un sitio y hagan una identificación biométrica y yo diga, no, yo soy Sergio y esta es mi credencial de que soy Sergio. Y a lo mejor aquí tienes una cámara, pasas por ahí, te chequea y dice, pues es verdad, tú eres quien dices ser y además lo puedo verificar. Va a haber muchísimas autoridades certificadoras en este mundo, ¿no? Que te certifiquen de nuevo, que te emitan la credencial de tu carrera, de tu DNI, de tu fecha de nacimiento, de tu correo, pero la verdad que la pregunta está muy bien tirada. No es que tú envíes, toma, aquí tienes el correo que ya lo has podido modificar. No, es que es un pasito más allá, es un certificado. Es como tu DNI electrónico, se puede decir, pero para cada uno de los datos que tienes, ¿no? Y que tiene esa parte que hemos comentado en varias ocasiones de que es muy fácil de verificar. ¿Vale? Es muy fácil de verificar. Pero ahí, de nuevo, la clave es la cadena de confianza. Tú como banco, como aseguradora, como teleco, con lo que sea, a lo mejor no confías en todos. Tú confiarás en estas autoridades de certificación. Yo, por ejemplo, no me fiaré de que el DNI me lo emita, pues no sé, una empresa desconocida. Yo a lo mejor solo me fío del Estado. ¿Vale? Entonces, cuando tú digas que este campo te lo pido y además solo me fío de que la autoridad certificadora sea esta. ¿Vale? Es un proceso que a lo mejor ahora cuesta de primeras explicar y entender, pero cambia muchísimo la regla de juego para bien, que simplifica muchísimo la cadena de confianza. Y lo que decíais, importante de que no ofreces todos los datos que se disponen en esa acreditación, esa certificación, sino solo lo que son necesarios para ese trámite, para esa gestión o para ese acceso a un servicio, ¿no? Así tú puedes hacer preguntas, digamos, inteligentes, no dame el dato y ya está. A lo mejor tú puedes preguntar, Bárbara, tú me puedes preguntar, ¿tienes un correo de @480.com? Y yo te puedo decir, sí. Pero, ¿cuál? Digo, no, tú me has preguntado si tengo un correo de 480.com, no cuál es mi dirección de correo. Pues esto también lo podemos extrapolar. Tú eres de FaceFit, tienes un correo de FaceFit, sí. ¿Necesitas saber mi correo exactamente? ¿Tú me vas a querer enviar un correo? No te voy a tener que enviar un correo. Entonces, ¿para qué necesitas mi correo? Aquí lo que se va a permitir es que se hagan las preguntas estrictamente necesarias y que la gente acceda a la información estrictamente necesaria. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. No sé si los asistentes tienen alguna otra pregunta que pueden formular a través del chat, pero si no, si os parece, lo podemos dejar aquí. Nos ha quedado claro, al menos a mí, espero que también a las personas que nos han acompañado durante esta casi hora, sobre identidad digital descentralizada, sobre biometría y sobre este proyecto conjunto entre 480 y FaceFit. Pues si os parece, podemos dejarlo aquí y quedará colgado para si alguien quiere seguirlo el webinar con posterioridad. Muchas gracias, Jorge y Se, por acompañarnos. Muchas gracias, Bárbara. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Sergio.